Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos de la comunidad del ISPADE. Es un gusto nuevamente abrir este espacio para conversar sobre la actualidad de la realidad académica con gente que yo creo que está cambiando el rumbo del quehacer pedagógico de este país. Bienvenida a Maggie Bravo Gallardo, rectora del Instituto Tecnológico ISPADE. Bienvenido Jorge Cruz Silva, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ellos dos en el grado académico más alto que existe de PhDs. Y les he convocado ahora para conversar sobre qué está pasando en la educación, porque desde mi punto de vista hay un devenir apurado del quehacer comunicativo. Ellos dos también son periodistas, ejercieron la comunicación en el diario Últimas Noticias, en el diario El Comercio, y ahora ejercen la docencia, entonces saben mucho de este cambio. Pertenecemos a una generación que estudió de una manera y estamos enseñando de otra manera. Hola Maggie, cuéntanos, ¿qué te parece lo que te comento? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este podcast del Instituto ISPADE. Gracias pues por permitirme coincidir en esta conversación con alguien especial. Creo que para el ISPADE, para la educación, un profesor referente para mí personalmente, varios colegas también. Creo que es bienvenido, querido Jorge del ISPADE. Gracias. En realidad es un honor tenerte en este espacio que ha sido, digamos, pensado, construido, que está todavía en construcción. Este espacio como para dialogar y reflexionar sobre la educación. Y este tema que plantea Martín sobre estos desafíos que tenemos los profesores en el tema de nuestras competencias, habilidades digitales educativas o educativas digitales, en concordancia con la oferta que hace poco tenemos en el instituto y que nos parece valiosísimo discutir, brindar esta información a nuestros colegas profesores. Y en ese sentido, si me permites, Martín, quisiera que Jorge un poco nos cuente de su experiencia, cómo ha ido evolucionando su, digamos, su perfil profesional docente en este ámbito de las competencias educativas digitales, también cómo tu rol como comunicador o cómo tu preparación de comunicación e información contemporánea te ha permitido aportar a la educación. Y pues nada, propongo empezar con esta presentación de Jorge, con este tema que planteas, Martín. Bienvenido, querido Jorge. Gracias, Maggie. Gracias, Martín. Pues es un gusto para mí sentarme en este lugar, conversar, ver amigos y hablar en lo que, mientras ustedes hablaban, en lo que se convertiría casi en una junta de profesores. Porque yo pensaba, mientras ustedes hacían la introducción, en qué ha cambiado. Y yo creo que lo que ha cambiado es precisamente lo que tenemos frente a nosotros. Es decir, profesores hablando sobre cómo ser profesores para otros. No era algo que yo me imagino que hablaban mis profesores en las juntas del colegio. O sea, en las juntas del colegio te imaginaban que hablaban de todo menos de tu bienestar. De verdad, yo como... Saludos al colegio Benalcázar y sus eternas enseñanzas. Pero claro, no pensabas que ellos pensaban en tu bienestar. Yo creo que aquí hay una lógica bien interesante y debates como el que tenemos hoy son debates que se sostienen en todo el mundo. De verdad lo pude ver hace unas semanas. Tuve la bendición de ir a Alemania y estos debates se siguen teniendo allá, se siguen construyendo sobre la digitalización de la educación o cómo, por ejemplo, las escuelas y los colegios pueden entender mejor el contexto de los estudiantes y a partir de ese contexto redirigir mejor los esfuerzos. Estamos hablando de un esfuerzo docente para
conectar con el estudiante. Yo creo que ese es el gran cambio, o sea, el ver que es digamos, podemos relacionarlo a este concepto del diseño que es la experiencia del usuario, ¿sí? Y creo que estamos mucho más enrumbados en eso, en crear una experiencia del usuario. Creo que hacia allá pueden irse como inicialmente las discusiones. Yo mismo, cuando entré a dar clases a la Católica hace 10 años, yo me planteaba algunas ideas en función de lo que yo quería. Yo siempre lo repito, yo quiero siempre ser el profesor que me hubiese gustado tener o no aburrirme en las clases como me hubiese aburrido. Pero lo he visto cada vez más marcado, es decir, cada vez hay una necesidad de pensar en el usuario, porque además es siempre un enigma el usuario como tal, este sujeto al que nosotros le damos clases, porque la sociedad es cada vez más un enigma. Creo que siempre lo fue, pero ahora nos lo preguntamos más. Antes decías, bueno, las mujeres tal cosa, las mujeres de tal edad tal cosa, los hombres de tal edad tal cosa, a ellos les gusta fumar, a ellos les gusta este tipo de autos, este tipo de ropa, y era como mucho más sociodemográfico, ¿no es cierto? Estamos frente a más bien una especie de público móvil que se junta en pequeños clústeres, que se junta, que se multiplica, que se divide. Entonces, creo que inicialmente, como te digo, creo que ese es el gran reto, entender cómo el usuario de la educación, sin que sea peyorativo, pero sí del proceso de aprendizaje, enseñanza, ahora nos es nuevo porque queremos tener cada vez más datos. Somos adictos a los datos y queremos tener más datos de las personas, cómo son, qué perfil tienen, qué siguen, qué esperan, qué necesitan. Y tanto la normativa como las instituciones perseguimos eso, adecuarnos a un usuario. El otro día leía una cosa chévere que decía que la sociedad, las personas, estamos apuradas, queremos más información, queremos conocerlo todo, queremos estar en varios sitios a la vez. Y contrariamente a esa necesidad de muchas cosas, también queremos vivir el presente. Entonces, ahí me parece que la educación tiene la tarea enorme, o los educadores, de con todo este montón de nuevas herramientas que hay hoy en día para ser buenos docentes, sobre todo enseñar el valor de las cosas importantes, porque hoy está muy en discusión. Nosotros aquí en esta mesa todos somos padres. Uh-huh. Y somos, no sé si la palabra es víctimas, pero no encuentro ahorita una distinta, pero somos víctimas de un modelo educativo que están sufriendo nuestros hijos, porque los docentes, pese a que están discutiendo esto, los docentes de nuestros hijos, pese a todo esto que lo conversamos, no están ellos discutiendo esta realidad. Yo siento que yo he visto a mis hijos con las mismas angustias que yo tenía en el colegio, que tengo preocupados por el conocimiento matemático de cosas que nosotros sabemos que no se aplican, preocupados por amontonarnos de un montón de fechas y de un montón de nombres que luego el rato que escogemos una carrera no nos van a servir para nada. Entonces, hay este reto del docente, que yo sé que hay docentes que están buscando innovar, pero la gran mayoría no lo están haciendo. La gran mayoría siguen reproduciendo este modelo de educación del siglo XIX. Sí, entonces, sin duda. Ahí viene este reto. A mí me gusta lo que tú comentas, Maggie, de que ahora hay en el ISPADE, y esta es una de las cosas importantes de esta discusión, ahora hay en el ISPADE esta oferta académica de competencias educativas digitales, que es el lugar donde los profesores que están interesados en innovar tienen por fin la oportunidad de en poco tiempo conseguir herramientas que puedan hacer el aula más divertida o que puedan hacer el aula más constructiva. Entonces, en ese aspecto, sí, discutimos del gran
del gran cambio tecnológico, pero el gran cambio tecnológico a mí me parece que solo lo han sufrido los jóvenes. Los profesores grandes todavía estamos en un mundo paralelo que no era ni el antiguo y que no es el nuevo todavía. Creo que los jóvenes lo están disfrutando, creo que los profesores sí lo están sufriendo bajo esa lógica. Y bueno, a partir de esto que ustedes comentan, yo creo que sí es interesante que haya mejores canales, mejores vehículos, ¿sí? Y hoy voy a devolver la gentileza y voy a pasarle a la Maggie, porque sé que este término que voy a introducir le va a dar pie para poder hablar. Y lo que tú dices, es mejor tener estos vehículos para tener una acción alrededor de este concepto del mindfulness, ¿no es cierto? El profesor necesita acercarse a estas grandes preocupaciones a través un poco de esa lógica, pero con otros vehículos. A ver, sí, cuando hacíamos el estudio de la pertenencia de carrera, de competencias educativas digitales, recogíamos un poco necesidades, curiosidades, dudas de cómo aprovechar estos dispositivos que bien tienen los profesores y que no podían sacarle todo el provecho quizás en las aulas de clases. Entonces, entre en este proceso de averiguación precisamente salían estas necesidades, porque al mismo tiempo sale la duda de las competencias educativas digitales pueden estar también llevándonos a una educación más fría, en una educación desconectada, ¿sí? Paradójicamente, en el que el estudiante simplemente se convertía como que en esta caja de repositorio de información. Por más tecnología de punta, no había pues esta sensibilidad digamos, tal vez en otros formatos o en otras modalidades, porque competencias educativas digitales la planteamos en línea precisamente para que vayan en una práctica profesor-estudiante. Y esto que tú comentas del desarrollo personal, de estas asignaturas humanísticas, las pusimos, ¿sí?, pensando en esta preocupación, no solamente de los profesores, sino también de los padres, porque las generaciones de nuestros jóvenes tienen a unos padres todavía muy presentes. O sea, creo que los jóvenes ha cambiado un montón. Entonces ellos también están un poco con esta preocupación de que mi hijo está sentado frente al computador todo el día, digamos, si es que vamos a seguir motivando a la tecnología, debe haber también un contraste o un espacio importante en cuanto al tratamiento de otras actividades, al desarrollo de otras competencias. Creo yo que las generaciones, y también es una pregunta para los dos, están siendo más receptivas, ¿sí? Los jóvenes actualmente son receptivos a estas propuestas tecnológicas, incluso demandan. En la valoración que hacen los estudiantes de sus profesores, un poco sí mencionan en las evaluaciones, en los resultados de evaluación, el profe es un profe innovador, ¿sí? El profe utiliza, hace una clase dinámica a partir de la utilización de una herramienta. Sí están siendo más receptivos y están siendo más exigentes con ese trabajo. Pero la innovación puede tener que ver con un desarrollo tecnológico, pero... O no necesariamente. Por supuesto, porque a mi hijo mayor le parece muy innovador que un teclado imprima. Es decir, cuando está frente a una máquina de escribir, a él le parece súper innovador que el teclado imprima. Porque es una tecnología distinta. Y una concepción totalmente nueva. Claro. Es decir, yo veía en una boda a la que fuimos hace un par de semanas, le habían encargado a un chico que tome fotos, el pajecillo, que tome fotos que se imprimían en ese momento y que las pegara. Y le parecía fantástico y le parecía innovador que puedas imprimir en ese momento las fotografías, que se impriman las fotografías. Entonces, creo que tiene que ver con, de nuevo, las herramientas, pero más bien creo que el ejercicio de innovación tiene que ver con sacar un poco del contexto de este status quo, de esta comodidad al estudiante. Creo que el estudiante, cuando le sacas unos cuantos centímetros de donde ha estado transitando, ya tienes un espacio innovador. Le sumas, y creo que las competencias mediáticas, las competencias digitales y las competencias digitales educativas están alrededor de eso. Es cómo convertirte en algo distinto a lo que eres y después entrar a la tecnología. A ver, aquí yo creo que hay que poner una distinción.
en todo lado va a haber buenos profesores y Sí, malos sí. profesores. Desde el punto de vista del alumno, desde el punto de vista del padre, desde el punto de vista de la institución educativa. Lo que es bueno para unos también es malo para otros. Son cosas que están todavía subjetivas. La discusión a mí me gustaría un poco ponerla en el contexto de que no es lo digital lo que te va a hacer un buen profesor. Así es, No. así es. ¿Ya? Pero el buen profesor va a ser un buen profesor con una tiza y con un pizarrón antiguo o con un pizarrón digital, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos en este proyecto y en este planteamiento es simplemente darle al profesor herramientas para que entre en contacto con estos, a la larga, con este nuevo paradigma de la sociedad, porque los muchachos están con el celular, están con la tablet, están con el Nintendo y están con la televisión al mismo tiempo. Entonces, si viene un profesor a decirte, quiero que leas El Principito, probablemente no va a suceder un hecho pedagógico en ese acto. Y poner sobre la mesa de discusión ahora la irrupción de la inteligencia artificial, que es como que Bonafón diría una cachetada dialéctica a los profesores, sí, porque es una herramienta brutal, miedosa, que da vértigo. En ese aspecto, ¿tú cómo, en tu práctica docente, cómo has involucrado estos nuevos lenguajes que para nosotros son cosas, o sea, pero impensadas? Pero o sea, hermosas. Totalmente. A ver, quiero primero señalar rápidamente lo inicial, lo de la tiza, ¿no es cierto? Y yo insisto, tenemos que pensar en esta idea de la experiencia del usuario. Porque para que nosotros estemos sentados en esta mesa, tengamos estos micrófonos, la Maggie tenga este computador, hubo un diseñador. Y la bondad de los diseñadores es que... Un aplauso para Eric. Por el diseñador. Porque el diseñador piensa a futuro. Es decir, el diseñador piensa cómo algo va a ser usado. Sea gráfico, sea industrial... Todo tipo de diseño tiene ese pensamiento a futuro. Es decir, pensó en cómo el usuario va a cerrar la máquina y va a ser placentero porque no va a sonar, porque va a tocar y va a ser muy terso. Entonces, creo que el profesor es bueno porque puede de alguna forma desdoblarse y pensar en este futuro en donde construye de alguna manera la experiencia. Todos tuvimos ese profesor que nos transportaba a algún lugar. En la asignatura que fuese, y era alguien, una persona que lograba prever lo que iba a pasar. Yo tuve muchos profesores en la universidad que eran literatos y fue muy interesante ver cómo esa mente los llevaba a transportarnos en algunos momentos. Y sobre lo segundo, para darle, por supuesto, a la Maggie también la oportunidad de hablar de la inteligencia artificial y del diseño. Yo he integrado la inteligencia artificial un poco para testearla, para saber cuánto se equivoca. Tengo una anécdota muy divertida que tiene que ver con la pues, historia también ligada al ISPADE, porque hicimos un ejercicio de construir un guión y les pedí que pues hagamos un guión, lo íbamos viendo en la pantalla y el guión iba a ser sobre música nacional. Y nos sugirió el ChatGPT que hagamos un episodio sobre el pasillo. Y en una parte nos puso que deberíamos hablar en la sección de la mitad sobre varios músicos relacionados al pasillo y uno de ellos era Osvaldo Guayasamín. Entonces, yo les digo, bueno, ustedes están conscientes de que hay un error. Algunos lo podían descifrar más fácil, algunos no. Y cuando empezamos a hablar de la alucinación, que es como ahora le dicen a estos errores de la inteligencia artificial, era porque, claro, él estaba presente cuando se creó Vasija de Barro, que no es un pasillo. Pero la inteligencia artificial un poco tuvo esa alucinación, ese error, digamos. Uh-huh. Esa es una de las formas. Ahora estamos haciendo un proyecto de investigación con un colega en donde estamos transformando la inteligencia artificial en un paciente psiquiátrico para que los psicólogos conversen con este paciente falso. Estamos buscando no solo generar cosas, sino un poco entrenar. Hicimos hace poquito un ejercicio de investigación en donde antes de que la persona vaya a hacerle una entrevista para un tema de turismo, le dije, bueno, hazle una entrevista, dile al chat, conviértete en esa persona en la que voy a entrevistar y empieza a entrevistarle. Y le entrevistó y tomó muchas de las invenciones de la inteligencia artificial para construir su verdadero banco de preguntas. Es decir, yo lo sigo viendo como, por supuesto, no un reemplazo, sino como una pelota, como una pared que te devuelve la pelota. Al menos esa es mi relación hoy por hoy. ¿Qué tan lejos esté Skynet? No lo sé, pero por lo pronto esa es mi relación.
Sí, yo creo que es una interacción súper interesante que tenemos con la inteligencia artificial. Creo yo, de conversación con algunos colegas, que debemos superar ahorita en relación a la inteligencia artificial, que el tema del prejuicio que en algún momento caímos también con el internet, con el googleo, están copiando todos con los celulares, con todo. Sí, están todo copiando de la inteligencia artificial. Yo creo que es el momento y este tema de las competencias educativas digital, y estoy totalmente de acuerdo cómo podemos también jugar con las distintas tecnologías, con distinta información de distintas épocas con los estudiantes. Eso me parece bellísimo en la innovación de la docencia. Es también recordar, traer, poner en la clase o digamos, dentro de nuestros temas, otras tecnologías y poner a jugar también eso con lo que estamos teniendo actualmente. Creo que la inteligencia artificial, también hago estos ejercicios con los estudiantes de que establezcan diálogos con la inteligencia desde el lugar de una necesidad, digamos, de salud mental, una necesidad tal vez de alguna información, de algo que me apasiona, de un hobby, de un videojuego, no sé, dialoguen y cuenten una experiencia aquí. Yo creo que son temas que no ha pasado nunca en educación, y yo creo que si ya está aquí la inteligencia artificial, tenemos que abrir debates. Y creo que hay, y que tiene que ver ya con las particularidades de las personas, de cómo yo dialogo, porque cómo tú dialogas, los jóvenes, totalmente distinto. Y abrir debates, eso me parece fabuloso. O sea, es digamos, un cúmulo de información para debatir. Pero yo te digo, para eso necesitas despertar el alma curiosa del profesor. Por supuesto. O sea, si un profesor está curiosamente jugando con distintas alternativas, va a llegar un día con un diablo, va a llegar un día con inteligencia artificial. Mientras ese ejercicio en el que todos los que construimos clases sigue teniendo relación con la curiosidad, va a crecer. Ahora, tengan presente que el libro en su momento fue la inteligencia artificial de hoy en día. O sea, no, debe haber habido un momento en la historia que un docente llegó con un libro y fue un shock para sus estudiantes diciendo, a ver, ¿qué es eso del Quijote? O sea, ¿cómo así yo puedo entrar en contacto con la realidad campesina del pueblo español a partir de un libro? Entonces, claro, la tecnología es una herramienta y hay que tener conciencia de que esa herramienta, primero tienes que conocerla. Es como si tú le das un cuchillo a un asesino y va a hacer una cosa. Si tú le das un cuchillo a un chef, va a hacer otra cosa. Si tú le das un cuchillo a un mecánico, va a empezar a destornillar cosas. O sea, estas herramientas tenemos que empezar a tener el mayor contacto posible y tenemos que empezar a jugar, tenemos que empezar a que el proceso pedagógico sea en doble vía también, ¿no? Porque yo siento a veces que pasa que el profesor aprende muchísimo del alumno, no solo el profesor es el que enseña, pero tenemos que tener estas competencias hoy en día para realmente poder entrar en contacto con estas nuevas generaciones que les digo, son distintas. Nosotros jugamos en las calles, nosotros jugamos con pelotas, nosotros jugamos con los vecinos. Hoy los niños están jugando con dispositivos, hoy los niños están jugando con gente que están en otro país al mismo tiempo. Entonces son, como tú dices, experiencias absolutamente distintas y como docentes hay ese reto. ¿Cuál fue, Jorge, un poco ya desde tu experiencia, la herramienta tecnológica que sientes más poderosa dentro del proceso académico? El celular. El smartphone, realmente yo creo que eso, yo coincidí con Maggie en el periódico, como decías, en los primeros años del siglo. Y cuando nosotros estábamos haciendo periodismo, yo estaba en el área web. Le cortas esa parte. Y yo tenía que cargar una cámara, cargar una grabadora, cargar una libreta, porque además yo tenía que cargar todo en la web. Sí, por supuesto. Entonces... Claro. El teléfono realmente... Una cámara de fotos. Una cámara de fotos, a veces una computadora. Yo tengo muy presente una vez que nos mandaron a cubrir un partido de la selección
y que teníamos la computadora en el borde de campo mientras Joffre Guerrón corría muy rápido y podías escuchar cómo corría. Y claro, teníamos que ver cómo mandábamos y toma la foto, ven, pon la tarjeta, sube y tienes la grabación. El smartphone en general fue así de importante, pero para la educación es trascendental, me parece, porque es una ventana a poder complementar cosas. Es decir, yo ya no hago las preguntas de, a ver, según la RAE, sí, las hago por supuesto, pero le digo, a ver, según la RAE, busque, aprenda a buscar, saque el teléfono, quieren tomarle una foto, utilicemos el recurso. A mí me parece que tener una microcomputadora en el bolsillo es una invención brutal, porque además es un contenedor de muchas más cosas, porque ahí está la inteligencia artificial, porque si se inventan una nueva cosa va a estar ahí, porque además nos acerca muchísimo a poder tener realmente una enciclopedia en carta todo el tiempo en el bolsillo. Y lo obsoleto del teléfono ahora es la llamada. Claro. O sea, el teléfono, curiosamente, que es ahora un computador, es más bien una interacción con las aplicaciones, con la inteligencia artificial, con el chat, con las redes sociales, pero la llamada es lo último. Casi lo último. Se volvió una plataforma, claro. A mí solo me llaman los call centers. O sea, es las únicas personas que quieren entrar en contacto, comunicación verbal conmigo son los operadores de call center. Porque claro, con los amigos tú te mandas un audio, te mandas un meme, te mandas un mensaje, y ya llamar es una cosa del pasado. ¿Y cuánto usamos realmente eso en la educación? O sea, ¿cuánto usamos de la potencialidad? Yo creo que nos falta un montón, porque los teléfonos pueden convertirse o tienen que convertirse en estos espacios en donde podamos ponerlo sobre la mesa y decir, no lo oculte, no lo guarde, póngalo sobre la mesa y creemos con ellos. No siempre es fácil. Vivimos en una sociedad en donde también la conexión es difícil, también la seguridad es compleja. Yo te digo, en Alemania, donde les contaba, las escuelas públicas entregan iPads. Sí, yo llegué con la computadora y me conecté al Apple TV que tenían, y hermoso, pero tal vez el teléfono es, de mi experiencia, lo fantástico, pero puede ser reemplazado por algo que seguramente en una escuela, en una parte con menos conexión, puede tener la misma lógica. Es decir, crear una plataforma de colaboración entre los estudiantes vuelve a pensar más bien en la experiencia de cómo los chicos pueden integrarse mejor. Y sin estar en contra del recurso de la lectura, porque yo creo que el libro es el gran transformador de la sociedad. Pero pasan cosas absurdas, como que en las listas de útiles de los chicos te mandan un libro en PDF, pero te prohíben llevar el celular a la clase. Entonces, ahí hay unos cortocircuitos que están atravesados por paradigmas antiguos, por concepciones de la actualidad. O sea, lo que decían ustedes dos al principio, ¿no? Endemoniamos la tecnología nueva, le tenemos miedo. Y eso simplemente, ¿por qué? Porque no dominamos la herramienta. Pero en ese caso de los libros, yo creo que debemos permanecer con los libros físicos. Es especialmente en los niños y jóvenes, adolescentes. Creo yo que ya ellos pueden sí estar en contacto, o podemos como profesores de ellos, digamos, hacer actividades en contacto con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero el contacto con el libro, en consonancia con lo que decías hace un momento, que es otro tipo digamos, de conocimiento, de instrumento, de tecnología, es necesario todavía estar en ese contacto. O sea, creo que el libro digital, que es un poco también algo que a mí un poco tengo una resistencia a la compra de libros digitales que ya ahora piden en los colegios. Tengo una resistencia porque creo que ya la digitalización, o creo que el contacto con tecnología es suficiente, precisamente por lo que dices, que tenemos los dispositivos, ya los chicos tienen dispositivos, y que el contacto con el libro es fundamental. Ahí yo creo que el debate es amplio, porque el libro de trabajo puede ser más bien el recurso que pueda transformarse en algo interactivo. El libro literario quizá... Yo digo, hay una necesidad, y todos seguramente vamos a estar de acuerdo, hay una necesidad de una declaración casi política de hay que leer libros en físico. El Julián está leyendo, Julián es mi hijo mayor, y él está leyendo 1984. Le compramos un libro que, claro,
inicialmente no tiene nada que ver con él y está fascinado por la historia. Después, claro, te das cuenta que estamos viviendo en 1984 Claro. desde hace... Nunca hemos salido. Claro. Pero De claro... ningún libro hemos salido nunca. Puedes poner ejemplos. Pero es una declaración de decir, ok, vamos a irlos introduciendo, vamos a encontrar estas buenas obras para empujarles. Y creo que, de nuevo, esa es la labor del profesor. Yo insisto, todos tuvimos un profesor que nos dijo, tienen que leer este libro porque les va a cambiar la vida. Uh-huh. Y pudo ser El Principito, puede ser 1984 o puede ser incluso una cosa más técnica. Pero si alguien a quien tú admiras te empuja a hacer algo y te motiva como a conectarte, yo creo que ese es el verdadero rol del profesor. Se decía que los estudiantes eran alumnos antes, ¿no? O sea, que no tenían luz. Y ahora, bueno, nadie tiene luz. Pero los profesores, lejos de prender esa luz o de llenar esa jarra, como decía la Maggie, creo que tienen que dedicarse a encender, sí, pero los corazones, el deseo en los estudiantes. Y eso es algo que sin duda lo que ustedes están haciendo en el proyecto, lo que hacemos desde las clases, también en la universidad, buscamos impulsar eso, ¿no es cierto? Encender un deseo de conocer más. Jorge, tú eres profesor de profesores, has sido tallerista, digamos, con profesores. Sí. Sí, de esa experiencia, quizás, ¿qué puedes un poco contarnos de lo que... del desafío más importante que tenemos como profesores? O sea, de ya este contacto con el profesor, quizás donde te cuentan las experiencias de cómo trabajan con los alumnos, uno va detectando ahí ciertas cosas. ¿Cuál es el desafío más importante que ves de alguna problemática, inconveniente, qué sé yo? Me voy a poner denso, así como una de tus alma mater. La deconstrucción. Yo creo que eso es lo más difícil, porque al profesor, el profesor, cuando le das clase a profesores, es bien difícil porque llegan con son súper juzgones porque dan clases todos los días. Entonces, poder decirles, ok, olvidemos un ratito lo que veníamos haciendo, olvidemos lo que sabemos, las cosas buenas que estamos haciendo y seamos un ratito un cama blanco, sí, papel en blanco. Y creemos, eso es lo más difícil. Son súper colaborativos, pero creo que ese ejercicio que a mí me cuesta, cuando me llaman a reuniones de profesores, somos súper difíciles. Pero poder darte cuenta que hay algo más, creo que es el gran paso que los profesores tenemos que seguir dando. Incluso, como te digo, yo mismo cuando tengo cursos me encuentro en esa posición, digo, no, que soy terrible porque yo pienso que esto ya lo sé o que lo puedo resolver con un video de YouTube y tengo que darme el tiempo de también saber dónde estoy, por qué estoy ahí, qué quiero aprender y qué puedo sacar. Aparte aquí hay una cosa que me parece importante destacar, el rumbo que está tomando la educación en general. Es un rumbo vertiginoso. Yo siento, no sé si, y les hago la pregunta primero a ti, Maggie, y luego a ti, Jorge. Yo siento que la educación, la presencialidad en la educación está desapareciendo. ¿Tú qué consideras con respecto a esto? ¿La presencialidad está desapareciendo? Va a desaparecer. Yo creo que está en vías de extinción. Alumnos que quieran ir a un lugar a aprender. No sé si las nuevas generaciones están dispuestas a perder la comodidad de sus 4 pantallas. Sí. Bueno, sí te he escuchado esto en varias ocasiones. Creo que no. O sea, a ver, creo que también hay que pensar la educación ahora desde... en el contexto de la pandemia, ¿sí? Luego de la pandemia sí hubo un regreso a la presencialidad desaforado, creo yo, especialmente en los jóvenes. Creo yo que en la educación hacia los adultos, en cambio, hubo wow, me puedo seguir formando en las modalidades virtuales en línea. O sea, sí creo que la pandemia, digamos, abrió estas posibilidades, pero yo creo que los jóvenes quieren presencialidad. De la experiencia también que vivo acá, que soy profe en carreras en línea, de mis asignaturas en línea me dicen, profe, yo quiero esta asignatura de forma presencial. Puede ser la naturaleza, digamos, el objetivo de la asignatura, sí. Pero esa es la experiencia que yo tengo actualmente con los jóvenes, o sea que sí quieren estar en un contacto educativo, digamos, en línea, virtual, pero si en la mayoría puede ser, ellos tienen
prefieren tener un contacto presencial. Yo sí creo que es por ahí. Yo creo, esto puede explicarse para usted en la casa, tanto con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o con Wall-E de Pixar. Porque la gente, los estudiantes, quizá no quieren ir presencialmente por el profesor, hay que saber eso, quieren ir por el otro, quieren ir por la persona con la que se van a relacionar. No es tanto para estar frente al poder establecido, sí, frente al profesor, la profesora, al experiencia al ejercicio. que decías un momento Quieren, también. o sea, porque si yo tengo amigos que se conocieron en la universidad y se casaron, yo mismo, es decir... Pero la pregunta no va a ser Sí. nosotros. Tú mismo. Tú mismo. Yo estoy en ese paradigma, pero los jóvenes no. Pero los Tú jóvenes le pides ahorita a ChatGPT, diséñame un programa para obtener el certificado C2 lo más pronto posible, de la mejor manera, y en un minuto tienes el programa con ejercicios. Pero lo que con alucinaciones de por medio, pero lo que voy es que no es que quizá ellos quieren reemplazar el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Ellos no quieren, ellos quieren mantener este contacto. Los chicos, o sea, los chicos siguen buscando aprender a ser personas cuando se relacionan con otros. Yo creo que ese es, y yo creo que no va a cambiar. Yo soy más bien un convencido de que la presencialidad no se va a acabar porque ellos están aprendiendo junto a otros a ser personas. O sea, hay como tres partes, ¿no? El saber conocer, saber hacer, saber ser. El saber ser. Yo también creo. Está muy nos presente. Juntamos nuestros yo virtuales del 3010 y Sí, los vivimos. seguimos discutiendo. Sí. Porque yo me voy por el otro lado. Siento que los jóvenes... Usted que está en 2052 Claro. va a saber qué pasó. Sí. Es que es así. Los retos de la inteligencia artificial, los contextos de las redes sociales y el futuro del internet, yo no digo que nada de esto me parece malo, pero me parece que son unos enigmas súper grandes, pese a que 1984 que tú citas Dibuja es un lo montón. que está pasando Exactamente. ahora. Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, es lo que está pasando ahora. O sea, Wall-E también. bueno, eso ya es ahora, pero lo que pasa es que El Mundo Feliz fue escrito en la década de los 70. Entonces ahí había una fuerte dosis de predecir el futuro importante. Sí, pero, o sea, digamos, en relación a la comunicación que tienen los jóvenes en redes sociales, pero, o sea, aparte de un contacto, del contacto, del encuentro, digamos, de la experiencia que están viviendo los jóvenes para que eso trascienda, repercute en redes sociales. Oye, ¿y cuánta gente no se conoció en redes sociales? Todo esto para decirles que la carrera de competencias digitales es en línea. No, o sea, creo que... Pero el campeonato de fútbol es en persona. Yo también coincido con Es Jorge. de PlayStation. Y que la presencialidad tomó una fuerza, o sea, puede ser, no, o sea, bueno, no sabemos cómo, qué hubiera pasado de este mundo sin la pandemia, porque la pandemia nos dejó un montón de cosas, pero la presencialidad creo que ahora es, al menos en las generaciones actuales, de estos muchachos que tienen ahora 19, 20 años, que se graduaron del colegio precisamente en la pandemia y que tienen, y eso también creo que hay que discutirlo, a los jóvenes que son egresados, graduados bachilleres de la pandemia, ¿sí? Estamos viendo unos inconvenientes con ellos importantes. Inconvenientes o características distintas que las generaciones anteriores y que deben ser también puestas en las mesas de conversación de los profesores. Que son retos, ¿no? Sí, claro que sí. porque tuvieron un contacto con la educación en línea totalmente distinta, ¿sí? Con experiencias buenas, malas, excelentes. Y creo que también debe ponerse en contexto digamos, de la actualidad, ¿sí? Maggie y Jorge, yo quiero agradecerles mucho gracias. el tiempo que nos han dedicado. Es un gusto escuchar a personas destacadas del mundo académico. Es un gusto, primero, compartir su amistad y esperamos que en este proyecto de la escuela, de la carrera de competencias educativas digitales, podamos trabajar y armar un buen proyecto y resolvamos con los alumnos estas preguntas que las hemos hecho aquí. Con los profesores, claro. Porque a la larga, yo en mi corta experiencia como docente, sé que lo mejor que se le puede dejar a un alumno son preguntas para hacerse.
Hay que huir de las certezas porque en las certezas no hay nada constructivo. En la pregunta siempre vamos a poder seguir caminando hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, sin importancia alguna de eso. Pero bueno, muchísimas gracias, un gusto escucharles. Volveremos a conversar de esto en el 3058, no duden de eso, a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias. Suerte con el proyecto. Gracias, chao Jorge. Chicos, y no pierdan la oportunidad de seguir nuestras redes sociales. En el ISPADE siempre estamos invitando a gente destacada del mundo académico, del mundo artístico, y siempre estamos queriendo compartir con ustedes nuestras inquietudes que son lo que nos caracteriza como institución educativa, compartir las verdaderas preguntas que están transformando el presente. Nos volvemos a ver muy pronto. Adiós, adiós. Gracias.